Todos hemos escuchado que las bacterias son organismos simples. Las bacterias son microorganismos unicelulares procariotas con una estructura celular muy sencilla. A diferencia de los organismos más complejos, carecen de un núcleo definido y de organelos internos rodeados de membranas, y su material genético flota libremente en el citoplasma. Pero ¿qué pasaría si les dijera que las bacterias pueden comunicarse entre ellas? Pueden intercambiar información genética, pueden evadir la acción de los antibióticos, pueden construir ciudades microscópicas e incluso pueden manipular nuestro sistema inmune. Pero no son inteligentes como nosotros. Sin embargo, después de conocer todo lo que hacen, entenderán por qué a veces me cuesta creerlo. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Entre Tubos Podcast. Hoy vamos a hablar sobre las bacterias y vamos a hablar de unos puntos muy específicos que reflejan la ventaja evolutiva que estos microorganismos tienen sobre nosotros los humanos. Digamos que nos vamos a enfocar más que todo en mecanismos que tienen las bacterias para poder ser capaces de causarnos una enfermedad. Cuando yo estaba en mis clases, muchas veces entendiendo toda esta información a detalle, yo me ponía a pensar, Dios mío, estos microorganismos, ¿cómo es que logran causar este montón de cosas? Porque como vamos a ver, se van a dar cuenta que son cosas que están muy bien pensadas bajo el propósito de hacernos daño y de poder las bacterias tener los recursos para replicarse, tener lo que necesitan para poder invadir un tejido, para poder invadir un órgano. Entonces, el día de hoy quiero compartirles 11 razones por las cuales cada vez que estudio microbiología me pregunto, ¿estas bacterias por qué son tan inteligentes? Obviamente no tienen cerebro, obviamente no piensan como nosotros, pero lo que hacen para sobrevivir es tan eficiente que parece que de verdad detrás de todo eso existiera como una estrategia y una planeación para poder lograr su propósito. Primero, transferencia horizontal de genes. Imagínense que ustedes pudieran en cuestión de minutos copiar el conocimiento de un compañero de trabajo y aplicarlo de forma inmediata sin tener que estudiar ni practicar nada. Pues bueno, esto es básicamente lo que hacen las bacterias. No necesitan esperar generaciones para aprender algo nuevo ni necesitan practicarlo, por ejemplo, resistir a un antibiótico, sino que simplemente toman ese pedacito de información genética de otra bacteria, y que vale recalcar que las bacterias son muy promiscuas porque lo pueden tomar incluso de una especie totalmente distinta y listo, ya están en la capacidad de hacerlo también. Esto es básicamente lo que sucede en la transferencia horizontal de genes y existen tres formas principales. Una es la conjugación, que básicamente es como un apretón de manos donde las bacterias logran pasarse material genético de forma directa. También está la transformación, donde las bacterias recogen el ADN suelto en el ambiente, como quien encuentra una nota tirada en el piso y la lee. Digamos que esta forma es muy común y plantea muchas preguntas actualmente, por ejemplo, en términos de la resistencia a antibióticos, porque podemos tener que en muchos ecosistemas, por decirlo de alguna forma, como aguas residuales o en las plantas de tratamiento de aguas, incluso como en cuerpos de agua, pues no sabemos de pronto qué genes de resistencia están circulando que puedan estar siendo como transferidos entre bacterias. Y otra forma es la transducción, donde un virus bacteriano hace de cartero, básicamente, y lleva genes de una bacteria a otra. Y gracias a este mecanismo, las bacterias pueden compartirse genes, por ejemplo, de resistencia a antibióticos o incluso de nuevas capacidades metabólicas. 2. Quorum sensing. Bueno, les hago una pregunta. ¿Cómo sabe una bacteria cuándo atacar, cuándo sacar como todo ese arsenal de herramientas que tiene para
ya atacar al enemigo o atacarnos a nosotros en el momento de que se da una infección. Aquí entra algo que se llama el quorum sensing o el sentido de quórum. Entonces tenemos que las bacterias liberan unas moléculas señalizadoras al ambiente. Entonces, si tenemos pocas bacterias, pues estas moléculas se van a diluir y no va a pasar nada. Pero cuando la población de bacterias crece, la concentración de estas moléculas también va a aumentar hasta llegar a un punto crítico. Y ese punto crítico es como decir, ya somos suficientes para que valga la pena actuar juntas y desde ese momento, de forma coordinada, las bacterias van a empezar, por ejemplo, a producir toxinas, a formar biopelículas o a activar genes de virulencia al mismo tiempo para lograr su propósito. Podríamos decir incluso que es como una votación por mayoría química y lo más increíble es que no hay neuronas, no hay juntas directivas y tienen una sincronización perfecta que podría envidiar cualquier equipo de trabajo. Un ejemplo es Pseudomonas aeruginosa en la fibrosis quística utiliza dos sistemas principales de quorum sensing que están basados en moléculas señalizadoras llamadas N-acil o muserin-lactonas. Entonces, mientras la población bacteriana es muy pequeña, estos genes de virulencia van a permanecer silenciados. Y ya cuando la densidad celular supera un umbral crítico detectado por la acumulación de esta sustancia pues, en el ambiente, ahí es ya cuando se activan coordinadamente la producción, por ejemplo, de la estasa y la formación de biopelícula. Y básicamente esto explica por qué en pulmones de pacientes con fibrosis quística, la infección inicialmente tolerable se vuelve devastadora. 3. Bombas de flujo de antibióticos. Este es uno de mis puntos favoritos. Imagínense que entra un intruso a su casa y ustedes tienen una puerta giratoria automática que lo expulsa apenas pone un pie adentro. Básicamente, esas son las bombas de flujo. Las bacterias pueden tener proteínas en su membrana que detectan que el antibiótico está entrando y literalmente lo expulsan hacia afuera antes de que el antibiótico logre actuar. Lo interesante es que muchas de estas bombas no son específicas para un solo tipo de antibiótico, sino que pueden expulsar diferentes tipos de antibióticos, lo que las convierte en una defensa súper poderosa para las bacterias. Literalmente es como tener un guardia de seguridad que reconoce a cualquier tipo de intruso, no solo a uno en particular. Por ejemplo, Staphylococcus aureus expresa una bomba de flujo, que es la bomba de flujo NORA, y esta bomba de flujo se encarga de expulsar activamente las fluoroquinolonas, como por ejemplo el ciprofloxacino, y esto hace que la célula bacteriana logre eliminar el antibiótico antes de que el antibiótico llegue a su punto de acción. Incluso para que dimensionemos un poco lo poderoso que es este mecanismo de resistencia, es que la sobreexpresión de NORA en Staphylococcus aureus puede incluso reducir la concentración intracelular del antibiótico hasta 4 a 8 veces, lo que provoca que se eleve la concentración mínima inhibitoria y genera resistencia clínica sin que haya ninguna mutación en el gen blanco del antibiótico. 4. Cambios de estructura para evasión de antibióticos. Otra estrategia en relación con la resistencia de antibióticos es cambiar el objetivo. Entonces, muchos antibióticos funcionan porque se unen a una estructura específica de la bacteria. Imagínense tal cual una llave que entra en una cerradura particular. Pero entonces, ¿qué puede llegar a ser la bacteria? La bacteria puede cambiar la forma de la cerradura. Entonces, por ejemplo, puede modificar ligeramente una proteína a la que el antibiótico se debía unir o cambia la composición de su pared celular. Entonces el antibiótico llega, busca su objetivo y ya no lo encuentra, ya no encaja igual. Entonces ya el antibiótico no tiene cómo actuar. Un ejemplo muy común para este punto es Staphylococcus aureus resistente a meticilina. Estas cepas de estafilo lo que hicieron fue adquirir el gen MECA, que codifica una proteína de unión a penicilina que es alternativa, llamada PBP2A. Las PBP básicamente son las enzimas que se encargan de construir la pared celular bacteriana y son el blanco de todos los antibióticos
de todos los antibióticos betalactámicos. En el caso de la PBP2A, esta tiene una afinidad extremadamente baja por todos los betalactámicos. Entonces, esto significa que la bacteria puede seguir construyendo su pared normalmente, aunque esté repleta de este tipo de antibióticos. Y no importa cuánto antibiótico haya. Si la bacteria ya tiene este gen que codifica para una PBP diferente, pues básicamente la llave ya no va a entrar en la cerradura. 5 enzimas que destruyen antibióticos. Bueno, y si las dos estrategias anteriores que les conté no fueran suficientes, las bacterias también pueden producir enzimas que se encargan directamente de destruir el antibiótico antes de que cause el daño. El ejemplo más famoso son las betalactamasas, que rompen la estructura química de los antibióticos betalactámicos, como por ejemplo la penicilina. Y considerando las estrategias que ya les conté relacionadas con la resistencia a antibióticos, es muy loco porque no es que las bacterias solo tengan un mecanismo para poder resistir a un tipo de antibiótico, sino que pueden tener varios mecanismos a la vez. Entonces, esto también hace muy complicado el tema de la resistencia a los antibióticos. Y, por ejemplo, ahorita les mencionaba las betalactamasas y hay muchos tipos de betalactamasas. Entonces, un ejemplo de este punto es E. coli, productora de betalactamasas de espectro extendido. Básicamente, estas cepas de coli que producen BLE, que son las betalactamasas de espectro extendido, producen unas enzimas que se encargan de hidrolizar el anillo betalactámico de este tipo de antibióticos. Estas enzimas pueden llegar a ser lo suficientemente eficientes para romper el enlace de forma muy rápida, inactivando el antibiótico antes de que alcance su objetivo, que en el caso de los betalactámicos hablamos de las PBP de la pared celular, ¿verdad? Y algo muy interesante en relación con los genes de resistencia a antibióticos es que estos genes pueden viajar de forma frecuente junto a otros genes de resistencia a otros tipos de antibióticos en el mismo plásmido, lo que facilita la generación de cepas multiresistentes de un solo golpe. Ahora cambiemos de tema. Ya hablamos de la resistencia a los antibióticos, pero ahorita centrémonos en, bueno, qué necesitan las bacterias para poder crecer y replicarse dentro de nosotros. Uno de sus recursos esenciales es el hierro, pero nuestro cuerpo es bastante, ¿cómo lo podríamos decir? Como egoísta o tacaño con él, con el hierro. E incluso una de nuestras defensas naturales es secuestrar el hierro para que los patógenos no lo puedan usar. Pero bueno, entonces, ¿qué hacen las bacterias frente a este panorama? Las bacterias pueden producir unas moléculas que se llaman sideróforos, que son básicamente como una especie de pinzas moleculares que están diseñadas de forma específica, o sea, son específicas para capturar el hierro con muchísima más afinidad, es decir, con muchísima más facilidad que nuestras propias proteínas. Entonces, literalmente tienen la capacidad de quitarnos nuestro hierro y se establece una batalla de competencia por los recursos donde muchas veces ellas logran ganar. Entonces, por ejemplo, durante una infección urinaria, E. coli uropatógena enfrenta un ambiente con hierro que está prácticamente libre y que está indetectable, porque la lactoferrina y la transferrina de nuestro cuerpo lo secuestran activamente, ¿no? Sin embargo, en respuesta a esto, la bacteria produce la aerobactina, que es un sideróforo que tiene una afinidad por el hierro aproximadamente 10 veces mayor que nuestras proteínas. Entonces la aerobactina captura ese hierro que está por fuera de nuestras células, forma un complejo y este complejo es reintroducido a la célula bacteriana a través de unos receptores específicos que están en la membrana externa y ya el hierro es liberado y se utiliza para el metabolismo y para la replicación de la bacteria. Y sin este sistema básicamente la bacteria no podría crecer en los tejidos. 7. Unión a estructuras específicas de nuestras células para causar daño. Para que una bacteria cause una infección, primero tiene que agarrarse de algún lado.
literalmente como un alpinista que necesita un punto de apoyo. Y muchas bacterias tienen estructuras llamadas adhesinas, que son como llaves diseñadas para encajar específicamente en receptores que tienen nuestras células. Y esto no es al azar, o sea, no es al azar. Entonces, cada bacteria suele tener una preferencia por ciertos tejidos. Por eso tenemos que algunas bacterias causan infecciones urinarias, otras pueden causar infecciones respiratorias, infecciones intestinales, porque sus adhesinas encajan mejor con los receptores presentes en esas zonas específicas. Entonces, por ejemplo, podemos hablar del Helicobacter pylori, que expresa en su superficie una adhesina llamada BAP-A, que se une específicamente al antígeno Lewis B, que es un carbohidrato que está presente en las células epiteliales del estómago. Y esta unión no es inespecífica. BAP-A tiene una afinidad altamente selectiva por Lewis B, lo que explica por qué el Helicobacter pylori coloniza específicamente el epitelio gástrico y no otros tejidos. Y se ha evidenciado que cepas que expresan BAP-A tienen mayor capacidad de colonización y mayor asociación con úlcera péptica y cáncer gástrico comparadas con las cepas que no la expresan. 8. Enzimas que dañan nuestras células. Y una vez que la bacteria ya está establecida, ya está sentada, algunas pueden pasar al ataque directo, produciendo enzimas que literalmente destruyen nuestros tejidos. Por ejemplo, hay enzimas que se encargan de romper el colágeno o que rompen las membranas celulares, liberando los nutrientes del interior de nuestras células para que la bacteria los pueda aprovechar. Es básicamente usar herramientas de demolición para abrirse el camino y de paso conseguir comida. Entonces, en este caso podemos hablar, por ejemplo, de Streptococcus pyogenes, que produce una cantidad absurda de enzimas. Podemos hablar, por ejemplo, de la streptocinasa, que convierte el plasminógeno humano en plasmina, disolviendo los coágulos de fibrina que el cuerpo forma como barrera para contener la infección. Y pues esto permite que la bacteria se disemine libremente. También produce hialuronidasa, que degrada el ácido hialurónico de la matriz extracelular. Entonces, básicamente destruye las células. Y también puede producir enzimas como la streptolicina S o la streptolicina O, que forman poros en las membranas de los eritrocitos, de los leucocitos y pues de las células del tejido que está infectando. 9. Formación de biopelículas. Si el quorum sensing era la votación, la biopelícula es como la ciudad fortificada que construyen después de ganar esa votación. Las bacterias tienen la capacidad de agruparse y de rodearse de una matriz protectora hecha de diferentes sustancias, como por ejemplo azúcares, proteínas, ADN, y básicamente lo que hacen es como formar una especie de fortaleza que va a estar adherida a una superficie. Y dentro de esta fortaleza, las bacterias van a estar protegidas tanto de nuestro sistema inmune como de los antibióticos, por ejemplo, que muchas veces ni siquiera van a lograr penetrar esta matriz. Y es por esta razón que las infecciones asociadas a catéteres o asociadas a prótesis o asociadas a heridas crónicas son tan difíciles de tratar, porque pues la bacteria no está como por ahí volando solita, sino que ha formado toda una estructura que la protege. Por ejemplo, hablamos de Staphylococcus epidermidis cuando forma biopelículas en superficies plásticas, como en un catéter venoso central, por ejemplo. Y este proceso ocurre en dos fases. Primero se da la adhesión inicial y luego se da la formación de la matriz extracelular, que esta matriz es rica en poli-N-acetilglucosamina, que es codificada por un operón, pues, de la bacteria. Y dentro de la biopelícula, las bacterias en capas muy profundas básicamente entran como en un estado de latencia metabólica, porque pues asimismo como es difícil que sustancias ingresen a esta matriz, pues no solo hay que pensar en antibióticos, sino que también hay que pensar en los nutrientes que las bacterias necesitan para poder replicarse. Entonces ellas entran en un estado de latencia metabólica como si estuvieran medio dormiditas, y es este mismo estado lo que las hace completamente insensibles a los antibióticos. No por la resistencia como genética que puedan tener directamente, sino por la inactividad metabólica. Porque básicamente, por ejemplo, los antibióticos bactericidas pues necesitan
que la bacteria esté activa para poder matarla. Y, dato importante, las concentraciones de antibiótico necesarias para eliminar una biopelícula pueden llegar a ser 100 a 1000 veces mayores que la concentración mínima inhibitoria para bacterias planctónicas. Es decir, bacterias que flotan o nadan como de manera aislada en un medio acuático, ¿sí? 10. Producción de toxinas. Aquí entramos en el terreno de las armas químicas que tienen las bacterias. Muchas bacterias tienen la capacidad de producir toxinas que dañan directamente a nuestras células o que interfieren en procesos importantes para nuestro cuerpo. E incluso algunas son tan potentes que cantidades extremadamente pequeñas pueden causar efectos gravísimos. Piensen, por ejemplo, en la toxina del tétanos o la toxina del botulismo, que es la toxina que se utiliza para el Botox, que son de las sustancias más potentes conocidas por la ciencia. Entonces, cada toxina suele tener un mecanismo de acción muy específico. Algunas perforan membranas, otras pueden bloquear la comunicación entre neuronas, otras interrumpen la producción, por ejemplo, no sé, de proteínas dentro de nuestras células. Y básicamente podemos decir que son herramientas bioquímicas hiper especializadas. Y les quiero hablar de un ejemplo muy común, que es el caso de Staphylococcus aureus y las enterotoxinas en intoxicación alimentaria. Yo creo que este es uno de los ejemplos más cotidianos y yo creo que a todo mundo le ha pasado. Y resulta que Staphylococcus aureus produce un grupo de toxinas llamadas enterotoxinas estafilocócicas, que están implicadas de forma muy frecuente en brotes alimentarios. Estas toxinas son proteínas de bajo peso molecular, son termoestables, lo que significa que resisten hasta temperaturas de 100 grados Celsius durante 30 minutos. E incluso algunos estudios han mostrado resistencia parcial a 121 grados. Y aquí está la parte que nadie se espera. El problema no es que la bacteria esté en la comida, sino que es la toxina que ya produjo antes de que cocinaras o de que recalentaras la comida. El escenario típico es el escenario del arroz con pollo. Entonces, Staphylococcus aureus es una bacteria que vive tranquilamente en la piel, en la nariz, en la garganta. Literalmente, entre el 20 al 30% de personas sanas pueden tener colonización por Staphylococcus aureus, e incluso en las personas que trabajan con alimentos y en personal de salud, constantemente uno tiene que estar haciéndose la evaluación para ver si está o no colonizado por Staphylococcus aureus. Entonces, si el alimento permanece entre 10 a 45 grados durante 4 a 6 horas, que es como la zona de peligro de temperatura, la bacteria crece en el alimento y produce las enterotoxinas. Luego el alimento se recalienta, se sirve, e incluso lo más seguro es que la bacteria se va a morir con el calor. Pero recordemos que estas enterotoxinas son termoestables, es decir, la toxina ya está ahí y luego de calentar la comida, pues va a estar ahí intacta, lista para actuar. Y la cuestión es que estas enterotoxinas tienen un doble mecanismo de daño. Entonces, a nivel gastrointestinal se van a unir a receptores en el epitelio intestinal y van a activar el nervio vago, que es el que envía las señales directamente al centro del vómito, en el trofo encefálico. Por eso el vómito en estas intoxicaciones es tan horrible, 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 es demasiado rápido, es incontrolable y no es que esté pasando algo específicamente en el intestino, sino que es el sistema nervioso el que está respondiendo a una señal química. Y a nivel sistémico, en dosis muy altas, estas enterotoxinas también pueden actuar como superantígenos, lo que activa de forma masiva células como los linfocitos T. Y estas células lo que hacen es generar la liberación de citoquinas que van a contribuir a los síntomas sistémicos, como por ejemplo fiebre, el malestar general severo, hipotensión, etc. 11. Sustancias que exacerban la respuesta inmune, exotoxinas superantigénicas. Y para cerrar con el punto más loco de todos, que me encanta, es que también hay que entender que hay bacterias que ni siquiera necesitan hacer todo el trabajo de daño ellas mismas. ¿Por qué? Porque logran que sea nuestro propio sistema inmune el que se enloquezca y el que se descontrole y nos haga daño a nosotros. Entonces,
Las exotoxinas superantigénicas son capaces de activar de manera masiva y de forma no específica a nuestras células T, a nuestros linfocitos C, que son como las tropas de nuestro sistema inmune que nos defiende. Y esto provoca una liberación exagerada de moléculas inflamatorias, conocidas como citoquinas, y esto puede desencadenar un cuadro de inflamación generalizada extremadamente grave. Entonces, en este caso podemos hablar de Staphylococcus aureus y la toxina del síndrome de choque tóxico, que es como el ejemplo canónico de superantígeno bacteriano. Entonces tenemos que en una respuesta inmune normal, un antígeno va a ser procesado por una célula presentadora de antígenos y va a activar la respuesta inmune, ¿cierto? Sin embargo, esta exotoxina actúa de forma completamente distinta y se va a unir simultáneamente al complejo mayor de histocompatibilidad de la célula presentadora y también se va a unir al receptor de los linfocitos T sin necesidad de procesamiento y va a activar de manera inespecífica entre el 5 al 30% de todos los linfocitos, cuando normalmente lo que se activa es aproximadamente un 0,01%. Y esta activación masiva pues va a desencadenar una tormenta de citoquinas que les mencionaba que son estas moléculas proinflamatorias y va a producir vasodilatación extrema, hipotensión, una falla multiorgánica y potencialmente la muerte. Y no va a ser por la bacteria en sí, sino por la hiperreactividad y por esta respuesta exagerada del sistema inmune que esta exotoxina indujo. Entonces, básicamente, en términos moleculares, hace que tu propio sistema de defensa te destruya. ¿Ven por qué son tan increíbles? Entonces, ¿son las bacterias inteligentes? No en el sentido en que lo entendemos para humanos, animales o incluso plantas, porque no hay intención, no hay una conciencia, no hay un plan detrás de esto. Pero lo que sí hay es el resultado de millones de años de prueba y error a una escala que ni siquiera podemos imaginar. Lo que para nosotros parece estrategia es en realidad el filtro más implacable que existe, la selección natural. Las bacterias que no tenían estos mecanismos simplemente no llegaron hasta hoy. Las que sí los tenían son las que estamos viendo ahora, multiplicadas y compartiendo sus trucos entre ellas a una velocidad que debería preocuparnos. Sobre todo cuando hablamos de resistencia a antibióticos. Si llegaste hasta aquí, ya sabes más sobre el mundo microscópico que el 90% de las personas que conoces. Si te volaron la cabeza estas 11 razones, dale like a este episodio, compártelo con esa persona que cree que las bacterias solo hacen daño porque sí. Y suscríbete para no perderte el próximo episodio de Entre Tubos Podcast. Muchas gracias por escucharme. Recuerden seguirnos en redes sociales como @entretubos_podcast, en Instagram, TikTok. Nos encontramos en un nuevo episodio. Bye. Yo soy Paula Estrada, bacterióloga apasionada por la ciencia, y esto es Entre Tubos, un podcast de microbiología y bioanálisis. Encuéntranos en redes como Entre Tubos Podcast y escúchanos en plataformas de audio cada semana.